Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. ¿Cuándo termina, cuándo se hace perfecto nuestro día? Bueno, eso no lo vamos a ver, digamos, en esta tierra. Aquí vamos a llegar y yo creo que vamos a ser muy iluminados, digámoslo así. Pudiéramos, en la comparación que tenemos, vamos a llegar a tener mucha luz, mucho conocimiento, mucha gloria de Dios en nuestra vida. Pero aún así, no llegaremos a ese día perfecto. La palabra de Dios, por el contrario, sí nos enseña y nos muestra de que sí se llegará el momento en el que nosotros llegaremos a esa perfección. O sea, sí llegaremos a esa perfección, pero esa perfección se dará precisamente cuando nosotros estemos allá en la presencia de nuestro Dios. Cuando el Señor venga por nosotros, o bueno, nosotros pasemos a estar con Él y se dé la resurrección, porque pues eso es lo otro. De pronto a algunos no sé basado en que les han hecho pensar que la persona que muere, él automáticamente, digamos, como si fuera de una vez glorificado. Incluso hay creencias donde ellos hablan de la iglesia, también hablan de la iglesia, ellos se consideran que son iglesia, pero ellos hablan de dos iglesias. Una, la iglesia física, la iglesia que está en esta tierra, los que están vivos, pero la otra que ellos presentan es la iglesia que está en la eternidad. Digamos ellos, según ellos, la persona allá en la eternidad ya ha sido, digámoslo así, resucitada, ya está en la gloria. Y de hecho que es lo que usan muchas veces para que la persona le ore a un muerto. Es para que le pidan a los muertos. Entonces, el creyente verdadero, pues él va a decir, pero yo cómo voy a orarle a un muerto, empezando de que, ¿cómo lo voy a hacer si al único que debo de clamarle, al único que debo de buscar y el único en el que debo de confiar es en Dios? Entonces, pues para el creyente esto no tiene sentido. Pero entonces ellos dicen, no, es que así como de pronto usted cuando tiene alguna dificultad y usted busca algún hermano, usted busca a su pastor o algún hermano de la congregación y usted habla con él y le cuenta sus problemas, entonces ellos dicen, es lo mismo. O sea, ellos, digamos, es como una manera de camuflar el que una persona está consultando muertos, el que una persona le está orando a un muerto. Entonces le dicen, no, 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 lo que pasa es que es lo mismo, es como cuando usted consulta, usted llama a un hermano y le dice, hermano, ¿usted qué me aconseja? Vea, estoy en esta situación. Entonces ellos le dicen, es lo mismo, usted le puede orar a un muerto y usted le puede preguntar. Y de hecho, y como ellos ya están glorificados, entonces ellos allá van a ayudarle a usted desde una perspectiva diferente. Y entonces, y eso es más, según ellos, es más que usted pedirle consejo incluso a su pastor, porque pues su pastor todavía no ha sido glorificado, pero dicen ellos, pero el otro ya lo fue. Entonces, no hay problema con que usted le ore, según ellos, no hay problema con orarle a los muertos. Entonces, pero pues eso no es bíblico. La palabra de Dios lo que enseña es muy diferente. Yo les he citado muchas veces las palabras del Señor Jesús. Cuando Él dijo, viene la hora cuando los que están en los sepulcros, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, y los que la oyeren vivirán. O sea, pero no está hablando en tiempo presente, está hablando en tiempo futuro. Y los que la oyeren vivirán. Dice, y unos vendrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Entonces, ese momento, claro, sí se va a llegar. Incluso en el Antiguo Testamento se decía que los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, la persona está ahí. O sea, pues obviamente no es para dar a entender de que el que murió entonces ahí está y que, digamos, en el mismo lugar donde murió.
No, es una manera de demostrar que aquel que murió, pues él, o sea, él está en un reposo, digámoslo así, él está en un dormir, pero que en algún momento él va a ser despertado. Escúcheme bien, él va a ser despertado. Y cuando se despierte, ahí es donde unos saldrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación. Pero claro, lo que pasa es que en la antigüedad habían naciones que ellos en sus prácticas religiosas, en sus prácticas paganas, estaba el consultar a los muertos, estaba el hacerle misa a los muertos, el clamarle a los muertos, el depender de la ayuda de los muertos. Obviamente, pues los muertos, como la Biblia dice, los muertos nada saben ni tienen más paga, su memoria es puesta en el olvido, su amor, su odio, dice, fenecieron ya. Y dice, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. O sea, ellos aquí en esta tierra no van a tener más parte. Usted no puede, no, es que se murió, pero yo todavía voy a la tumba de ella porque él se fue debiéndome una plata y me la tiene que pagar. Y él espera de que en algún momento de ahí, de ese lugar donde se le sepultó, de pronto el otro estire la mano y saque la platica y me la pague. Que alguno puede pensar de que el que murió todavía está ahí, todavía puede, no, es que se me apareció, es que me dijo, es que me habló, es que, y me está guardando. Y algunos, ustedes saben que incluso la televisión se ha prestado para esto, para hacerle creer a las personas de que los muertos, ellos incluso les cuidan. Y entonces cuando una persona perdió algún familiar, de pronto cuando, incluso a veces como para tratar de enternecer las doctrinas y darles como mayor aceptación entre las personas, entonces está el niño que pierde a sus padres, pero allí está, digamos, su familiar de una manera como enternecedora y como consoladora, diciéndole, no te preocupes que tu papá ya no está acá, pero él te sigue cuidando. Él va a seguir contigo y donde tú estés, allí va a estar tu papá y vas a poder hablar con tu papá. Y bueno, pues no sé, algunos usan esto y alguien pudiera decir, no, pues que como por el ánimo de ayudar a que el niño allá pues afronte mejor la situación. Y alguno lo puede pensar de esa manera, pero usted sabe que en la realidad tenemos adultos, hoy en día existen adultos que piensan todavía que su familiar muerto le sigue cuidando y que siguen allá y que no, es que ella se me apareció, o mi mamá, yo le clamé a mi mamá y yo sé, y algunos dicen, usted ve, pero ya no niños, usted ve adultos diciendo, es que yo sé que mi mamá, ella me acompaña. Y entonces, algunos han tenido experiencias, algunos han tenido situaciones donde algo sucedió por allí y él dice, y sí ve, y fue mi familiar, y la experiencia fue verdadera, la experiencia fue real, ¿sí ve? Pero no, es que eso fue real porque yo que lo viví sé que eso fue cierto. Pero aunque la experiencia haya sido verdadera, lo que no es verdadero es el hecho de pensar que el muerto todavía sigue actuando en la tierra, porque eso contradice la palabra de Dios. Eso contradice la escritura. Incluso si usted lo mira desde el punto de vista del planteamiento de lo que el Señor Jesús hizo, cuando relató la parábola del hombre rico que muere y que él va a un lugar digámoslo, va a un lugar de tormento, y que Lázaro, por el contrario, estaba en un lugar de reposo. Ahora entendamos, es una parábola. La parábola pues lo que busca es ilustrar algo y debemos de saber qué era lo que el Señor estaba queriendo ilustrar, pero solamente haciendo, digamos así, como un análisis de la parábola. Hubo algo cuando el hombre rico se dio cuenta
de que él no podía salvarse, ni él podía escapar del juicio que venía para él, de la condenación que le había llegado a él. Él no podía escapar de esto. Y cuando él se da cuenta de que no puede escapar, entonces él pide, y dice que él le pide a Abraham, y le dice: Abraham, ¿por qué no entonces envías a Lázaro a la casa de mi padre? No le pide el favor a Lázaro, no le dice: Lázaro, ¿será que tú puedes ir? No, él sabe que eso ni siquiera depende de Lázaro. En este caso, pues obviamente en el contexto israelita y lo que significaba para ellos Abraham, el Señor toma la ilustración, el ejemplo, en este caso incluye a Abraham allí. Entonces, él le pide a Abraham, como quien dice: Abraham es la autoridad que puede hacer que Lázaro regrese a la tierra. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta de que ni el hombre rico, escúcheme eso, ni el hombre rico tenía autoridad sobre sí mismo y él podía decidir ir a buscar a su familia para que su familia se convirtiera. Él no podía hacer nada de esto. Él incluso sabía que ni siquiera su amigo, o su amigo no, Lázaro, a quien él conocía, ni siquiera él podía, ni siquiera Lázaro podía por decisión propia hacerlo. ¿Sí ve? Entonces, eso muestra de que es completamente falso el hecho de pensar que una persona que ha muerto puede luego volver a esta tierra. Y entonces puede decir: bueno, yo voy a ir a aparecérmele a mi familia. Y entonces a mi familia le iba a pasar algo y yo fui y lo ayudé. Si usted si usted está colocando su confianza en un muerto para que le cuide, yo le digo: tenga cuidado. Y el hermano Jaime, ¿por qué tenga cuidado? Porque es que la Biblia lo que presenta es que más bien es el diablo el que se hace pasar. Incluso la Biblia dice que el diablo, una de las maneras de él actuar es a través del disfraz. Entonces el diablo se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza para ver de qué manera engaña. Y entonces cuando la persona le está orando al muerto y le está clamando al muerto, él cree que el muerto le está escuchando, realmente termina haciéndole culto es al diablo. Hermano Jairo, eso es muy fuerte, pero, o sea, ¿en qué estamos? ¿Estamos en que vamos a hablar la verdad y vamos a escuchar la verdad, o vamos a creer a las mentiras? Ahí es donde yo debo de saber qué es la verdad y qué es mentira. Yo debo de saber que el diablo él se disfraza de ángel de luz. Yo debo de saber que cuando alguien está orándole a un muerto, en vez de estarle orando al muerto, en realidad, en vez de estar adorando, digámoslo así, a un muerto, dándole poderes sobrenaturales al muerto, él más bien lo que está es orándole al mismo diablo. Le dice: hermano Jairo, eso es muy fuerte. Sí, es fuerte, pero es la verdad. Imagínese usted que cuando la Biblia habla de los ídolos, que un ídolo, ¿qué es? Un ídolo no es nada, es un pedazo de madera, es un pedazo de yeso. Y la Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, literalmente lo dice, lo sacrifican es a los demonios y no a Dios. Esa no es una adoración que llegue a Dios, ese no es un sacrificio, no es una alabanza que llega a Dios. A donde llega es a los demonios, a ellos. Son ellos los que se honran cuando una persona honra a un ídolo. Ahora, cuando una persona le está clamando a los muertos, eso no es honrar a Dios. Incluso son prácticas detestables delante de Dios, porque la persona está cambiando a Dios, escúcheme bien, está cambiando a Dios, lo está cambiando por un ser terrenal. El ser humano está pensando que ese ser humano que incluso ya se murió, incluso es un muerto, él cree que ese muerto
puede llegar hasta ser más poderoso que Dios o incluso más misericordioso que Dios. Y entonces, en vez de estarle clamando a Dios, que es al que le tiene que clamar si está en problemas, si está en dificultades, en vez de clamarle a Dios, le está clamando es a un muerto. Entonces, ¿cómo no va a ser ofensivo, cómo no va a ser desagradable delante de Dios que una persona cambie a Dios, lo cambie por algo, como en la Biblia dice, cambiaron al Dios incorruptible por semejanza de imagen corruptible. Entonces, cambian al Dios incorruptible por lo corruptible. Entonces, es ahí donde incluso viene algo que la Biblia lo llama el abandono de Dios. Y ese Dios los entregó entonces a la impureza. Entonces, y ahora, ¿y por qué razón la persona, o sea, por qué razón usted, digamos, necesita llegar donde el rey, necesita la autorización del rey? Usted sabe que eso que usted requiere es el rey el que lo puede determinar y el poder lo tiene el rey. ¿Y usted cómo va a cambiar al rey por un siervo? Y usted dice, pues yo voy a ir y, pues que no me atienda el rey, que me atienda, no sé, el vigilante, que me atienda el que está en la cocina. Así no me atienda a mí. O sea, ¿cómo si lo que usted necesita, solamente en este caso el rey es el que lo puede dar? ¿Usted cómo va a ir a cambiarlo por otro? Usted dice, no, puede que el otro salga, el vigilante salga, el siervo salga, y usted le va a decir, usted no me sirve. Gracias, usted me puede ayudar. Yo necesito es que me ayude a llegar al rey. O sea, eso es lo que necesito, porque usted, esto no lo determina usted, esto no lo puede hacer usted. Entonces, ¿cómo el ser humano va a cambiar a Dios y va a dejar de orarle a Dios y de clamarle a Dios por clamarle a un ser mortal, a alguien que tiene limitaciones, que tiene hasta más limitaciones que las que tiene usted? Escuche eso, tiene más limitaciones que las que tiene usted. Entonces, ¿usted cómo va a cambiar eso? Pero ¿por qué la gente lo hace? ¿Por qué la gente deja de buscar a Dios? ¿Por qué la gente deja de clamar a Dios? Deja de acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Por lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto. Y que Moisés subió al monte y ellos no vieron y no veían a Dios. Y entonces, como no lo podían ver, entonces ellos sintieron la necesidad de algo físico. Y como ellos llegaron a una situación donde no podían controlar a Dios, entonces llegaron a una necesidad donde ellos dijeron, necesitamos tener algo acá que podamos llevar, que podamos mover y que yo pueda decirle al pueblo, vea, aquí está Dios. Porque de otra manera yo quedo como digamos así, como al abandono allá de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Y entonces es ahí donde el ser humano dice, no, así para mí no funciona. Yo prefiero poder controlarlo. Yo prefiero, así sea, llevarlo aquí en el cuello, de pronto llevarlo en la billetera. Que me digan, ¿dónde está Dios? Y yo saco la billetera. Vea, aquí lo tengo. Aquí tengo la imagencita de... O si usted va a mi casa y ahí usted ve el cuadro y usted se da cuenta de que yo tengo a Dios en la casa. Y entonces la persona, por esa necesidad humana, digámoslo así, entonces deja de buscar a Dios, deja de confiar en Dios, de esperar en Dios. Lo otro es, la persona sabe que el acercarse a Dios tiene sus implicaciones. O sea, que si yo me acerco a Dios, pues eso me va a exigir el que mi comportamiento, que mi actitud, que mi manera de vivir, pues deben de ser agradables delante de Él. Y estaba escuchando al hermano Álvaro Torres y él estaba diciendo algo que de verdad nosotros a veces cantamos y cantamos sin prestarle como atención. Y hay una canción
que dice que Dios no rechaza oración. Usted la conoce, la ha escuchado, la hemos cantado tal vez muchas veces. Dios no rechaza oraciones, decía el hermano Álvaro Torres, decía, ¿y a quién se le ocurrió que eso es así? ¿A quién se le ocurrió que Dios no rechaza oración? Dios la rechaza, y él estaba mostrando por la Biblia las oraciones que Dios rechaza. Le estaba mostrando que cuando hay problemas, que cuando la persona no tiene un corazón arrepentido, bueno, está mostrando allí. Entonces Dios sí la rechaza, pero el ser humano, el creyente canta lo contrario. Imagino a Dios diciendo, no, así no es. Está bonito, canta bonito, tiene bonita voz, se escucha bonito, pero eso que está diciendo no es verdad. Entonces la persona sabe que si no se somete a Dios, que si no se acerca a Dios, sus oraciones no van a ser contestadas. Sus oraciones no van a llegar a la presencia de Dios. Él lo sabe. Y entonces es ahí donde él dice, pero en cambio mi mamita que murió, mi abuelita o yo no sé quién allá, él no me va a rechazar. Él me va a aceptar tal como soy. Para él no hay ningún problema. Y entonces, en vez de orarle a Dios, él termina orándole a los muertos. Y termina depositando en los muertos su fe, su confianza. Pero escúcheme bien, es el resultado de la persona no querer ajustar su vida a Dios, ajustar su vida a la palabra de Dios, someter su vida a la palabra, a lo que Dios exige de mí. Entonces, en cambio, el otro sí me acepta como soy, ¿cierto? Pero lo que sucede es que, lo que le decía, el muerto, muerto está. El muerto se fue, no tiene más, dice, no tiene más paga, ya no tendrá parte en lo que se haga debajo del sol. Lo que él no hace, yo estaba viendo una noticia, el ser humano es muy, Señor Jesús, la imaginación del hombre. Un hombre, su mamá había fallecido y él duró un buen tiempo, escúcheme bien, él duró un buen tiempo disfrazándose de la mamá. Escúcheme bien, de las cosas locas que suceden. Duró mucho tiempo disfrazándose de la mamá para ir a cobrar la pensión de ella. Y la mamá había muerto hace rato. Pero él, y de verdad, yo estaba mirando la imagen y pues claro, él en su manera como se arreglaba y todo eso y su cara pues tenía parecido. Entonces él se disfrazaba de la mamá y él iba a cobrar la pensión de la mamá. Cuando llegaba allá le pagaban. Ah, sí, señora Julana, vea, aquí está su cheque, vea, vaya, reclámelo, aquí está y vea, y le pagamos. Pero lo que no sabían es que a quien le estaban pagando ya estaba muerta. Pero ¿cómo así que se murió? Nosotros aquí le hemos pagado puntualmente cada vez. No, ella murió hace mucho rato. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el hijo se disfrazaba de la mamá para seguir cobrando. Hermano, entonces eso es lo que le pasa a muchos cuando le claman a su familiar muerto. Y dicen, pero es que yo le clamé. Y es que él me ayudó y se me apareció y en la habitación. Y hermano, y lo que no sabe es que allá andaba el diablo con el disfraz de la mamá y se buscó las gafas de la mamá y se acomodó para que el otro creyera que era la mamá. ¿Sí ve? Antes, si a usted le llega a aparecer, reprenda en el nombre de Jesús y se va a dar cuenta que no es el familiar, se va a dar cuenta que es un demonio lo que a usted se le está apareciendo. O sea, escúcheme eso, va a darse cuenta que es un demonio, que no es el familiar. Yo a ustedes les he contado, creo que lo he hecho ya en varias ocasiones, que en la ciudad de Neiva, alguna vez estaba allí en la casa pastoral y llegó alguien, hermano Jairo, que se iban a orar por una joven que está endemoniada. Y entonces, yo estaba solo ese día,
Entonces yo fui y me busqué un hermano, un anciano, alguien allí que me acompañara, porque pues de hecho yo iba a ir allá y yo dije, si es una joven, uno no sabe la situación allá y a veces uno ora y el demonio se sale y se mete en el otro acá, entonces uno a veces le dice, no, que la familia se salga acá, pero pues uno, si es una muchacha allá, entonces me busqué un anciano y fue, antes de llegar me busqué el anciano y le dije, acompáñeme, que hay una muchacha que está endemoniada. Y cuando llegué, entonces me dice la familia, me dice es que esto es muy extraño. Dice porque la joven, la que estaba endemoniada, ella habla cosas y ella dice que ella es el abuelo de la misma muchacha. Y el abuelo había muerto hace mucho tiempo. Y entonces ellos me decían, o sea, la muchacha, cuando yo llegué, la muchacha estaba en una habitación. Y entonces ellos me atendieron, me explicaban, me dijeron, ella dice que, o sea, lo que se le manifiesta a ella, que es el abuelo. Y entonces, y me dicen ellos, me dicen, y hay algo muy extraño, y es que ella nos habla de cosas que ella no las sabe, pero que esas el abuelo sí las sabía. Y entonces me decían ellos, y ahí es donde no entendemos por qué, ¿cómo hace ella para saber cosas que solo el abuelo sabía? Y a ellos le parecían como que no, entonces tiene que ser el abuelo porque no ve que ella, como, si ella, si no es el abuelo el que está en ella, ¿cómo hace ella para decir cosas que solo el abuelo las sabía? Y bueno, yo les hablé de cómo el diablo, pues obviamente, pues él ha estado ahí presente en la historia de la familia, pues él sabe lo que ha pasado en la familia, él sabe incluso lo que otros han hablado, incluso hasta recientemente de la familia, de todos ellos. Entonces, eso es lo más normal. Entonces, bueno, cuando al final les dije yo, bueno, llamen a la muchacha. Entonces la llamaron, ella salió, pues el espíritu como que no le manifestaba, entonces yo hablé con ella, le hablé de la palabra, le dije que íbamos a orar por ella, que para que el Señor le ayudara, y bueno, y le expliqué algunas cosas allí. Y cuando fuimos a orar, yo le dije a ella, arrodíllese. Yo a usted le he contado eso, que yo le dije a ella, arrodíllese, y ella no se quiso arrodillar. Y ella, no, entonces yo le dije, arrodíllese que vamos a orar por usted. Y ella no lo quiso hacer. Y yo levanté las manos, como mi manera de orar siempre es, Señor Jesús. Cuando yo dije, Señor Jesús, escuché un golpe. La muchacha se había desplomado y se había caído. Y claro, ahí, eso de que era el familiar, que era el abuelito, ni del diablo, era un demonio lo que tenía ahí metido. ¿Sí ve? Entonces, yo le digo, que a usted le apareció el familiar. Que hermano, veas que tenía hasta la misma ropa con la que lo enterraron. Vean, invóquele el nombre de Jesús y se va a dar cuenta que no es ningún familiar. Invóquele el nombre de Jesús y se va a dar cuenta que eso es un demonio. ¿Sí ve? Entonces, yo debo de saberlo, yo debo de entenderlo, para que el enemigo no venga a engañarnos y para que usted no venga a reemplazar a Dios con otra cosa, con algo, incluso imagínese usted a dónde, o sea, imagínese a Dios viendo al ser humano y diciendo, este ser humano tan terco que es, este ser humano tan torpe que es, dejarme a mí para clamarle a su familiar muerto, incluso ese muerto, a ver, ¿quién era ese muerto? Como para que yo diga, es que hermano, es que ese muerto, ese era muy tremendo. Imagínense que él no pudo ni siquiera sostener su propia vida aquí en la tierra. No pudo librarse de la enfermedad, no pudo librarse de los peligros. No, está muerto precisamente por algo, sea que se enfermó, sea que tuvo un accidente, alguna situación, pero se murió. Pero la persona prefiere clamarle al muerto que clamarle al Dios vivo. Entonces Dios dirá, pues, imagínense ustedes, me cambian a mí. Ahí sí como Dios le dijo al pueblo de Israel. Dijo, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Dijo, me dejaron a mí. Y a mí me encanta como dice Dios, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí que soy bendición, que soy una fuente, dice él.
Yo que les doy paz, yo que les doy gozo, yo que les doy bendición, yo que los guardo de sus enemigos, yo que les ayudo, que los consuelo, que los acompaño, que los aconsejo. Dice, y me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Dice, para andar hoy cavando, dice, cisternas. Entonces, una cosa era una fuente donde el agua fluía, donde había abundancia de agua, donde usted no tenía que hacer ningún esfuerzo, usted tenía solo que acercarse a esa fuente, a beber de esa fuente, a refrescarse con esa fuente. Y una cosa es eso, tener una fuente inagotable para ahora andar con una pala tratando de encontrar agua, cavando una cisterna y profundizando a ver si de pronto más abajo encuentro un poquito. Y voy a seguir y no la he encontrado y todavía no la encuentro. Y sigo cavando, sigo buscando, profundizando. Y a lo último, cuando pretendo haberlo alcanzado ya, dice Dios, pero son cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Cisternas que usted las ve hoy llenas, pero que luego se secan, que cuando cae la lluvia, usted dice, ahora sí cuando vaya, esa cisterna va a estar llena. Y por momentos usted llega y el agua es abundante y tiene, pero pasan algunos minutos y se seca y ya no hay nada. Y entonces ya esto no me sirvió y entonces voy a tener que ir a otro lugar. Oiga, y usted mira y usted les ve el suelo de su vida y usted lo que ve son agujeros en diferentes lugares donde la persona ha estado tratando de encontrar la vida, ha estado tratando de encontrar el gozo, ha estado tratando de encontrar la felicidad. Pero son cisternas rotas y por eso dice, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y aparte de eso, como locos andan haciendo cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí está el ser humano diciendo, no, con este negocio, es que si yo tengo dinero, es que si yo, no, es que me voy a ir detrás, ¿cómo es que me ponen? Detrás del sueño americano. No es que yo voy a ir y si yo tengo esto, entonces voy a tener la vida, voy a tener la paz. Y por momentos usted llega y la persona queda anonadada y esto era lo que yo estaba buscando. Y mire que ahora sí, no necesito de Dios. Y pasan unos días, unas pocas horas y se da cuenta de que su cisterna se secó. Se dio cuenta de que con aquello con lo cual pretendió llenar ese vacío de su alma, no lo llenó. Y quedó todavía allí con la misma necesidad. Y quedó incluso peor, porque quedó cansado, quedó fatigado. ¿Sabe que hay personas que se les pasó la vida o se pasaron la vida cavando cisternas? Y entonces de cosas materiales tratando, o en las cosas materiales, o en las relaciones. Hay personas que llevan 2, 3, déjeme decirlo, sé que suena fuerte, pero es la realidad, 3 y 4 matrimonios y ninguno les ha funcionado. Y entonces no es que yo no he encontrado la persona ideal, y yo le diría, casi que está en lo correcto, casi que está en lo correcto. Lo único es que Dios no es persona, así como nosotros. No, Él es Dios, Él es el Señor. Y al que no has encontrado es a Dios. Si encuentras a Dios, escúchame bien, si encuentras a Dios vas a encontrar la vida. Si lo encuentras a Él, vas a encontrar la fuente inagotable. Pero lo tienes que encontrar a Él. Me dejaron a mí, dice el Señor, fuente de agua viva. Hermano, lo que el ser humano necesita es a Dios. Hay hermanos que me llaman esta semana, incluso algunos me llamaban, hermano Jairo, ve a mi esposo, ve a mi hijo, me decía esta semana una hermana,
Ves, hermano Jairo, mi hijo está perdido en los vicios, está en una situación muy terrible. Y claro, y de pronto la persona está ahí diciendo, ¿y a dónde lo llevo? A veces me llaman y me dicen, hermano Jairo, una fundación, a ver, ¿dónde lo llevo? ¿Qué pudiera hacer? Y está bien que te preocupes, está bien todo ello. Pero la verdad es que lo que tu hijo necesita, lo que tu esposa necesita, lo que tu esposo, lo que tus padres, lo que tú mismo necesitas, es la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que verdaderamente el ser humano necesita. Solo Dios puede llenar. Por eso hay quienes usted lo ve en el Evangelio. Y hermano, en el Evangelio yo no le voy a decir que usted lo va a tener todo. No, es que usted aquí va a tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor empleo, la mejor economía, los mejores zapatos. Hermano, no. Eso no es verdad. Aquí, hermano, le aseguro que en este devocional hay muchos hermanos que tienen grandes necesidades. Hermano, hay hermanos que si usted les mira y a veces uno dice, ¿y cómo él vive con eso? Y cómo él vive en ese lugar y cómo él tiene esto y acepta, digamos, como la vida de esta manera. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque el creyente ha aprendido a saciarse, no en lo material, a saciarse en Dios. Y es Dios el que llena su vida. Escúcheme eso, es Dios el que lo llena, es Dios el que lo sacia. Hermano, Él no necesita de otra mujer, Él no necesita de otro hombre, Él no necesita arruinar su matrimonio para comenzar uno nuevo a ver si hay. No, Él no necesita porque con lo que tiene, Dios es suficiente para bendecirlo, Dios es suficiente para ayudarlo, incluso si tuviera menos. Eso le pasó a Gedeón. Dios le envió a una batalla y él no quería. Y él decía, ¿cómo así? ¿Yo y por qué? Y le puso señales a Dios. Pues, ¿cómo yo? Yo no puedo, decía él. Yo pertenezco a las familias más pobres de Israel. ¿De dónde? ¿De dónde yo voy a sacar para enfrentar un peligro como esto, una batalla como estas? Y sabe, y a pesar de que, bueno, ya Dios levantó un ejército allí, y entonces, y cuando él vio el ejército, bueno, ya como que estoy viendo la situación mejor. Pero cuando él vio el ejército, Dios antes comenzó a quitarle, y le dijo, vamos a filtrar esto acá. Hermano, y a lo último, para que usted resumir la historia, a lo último quedó apenas con 300 hombres. Y cuando ya se había ido la mayoría, y cuando prácticamente habían sido diezmados, digámoslo así, había quedado el diezmo de lo que era, o apenas un pequeño grupo, entonces ahí fue cuando Dios dijo, ahora sí. Y entonces y Dios dijo, ahora sí, estos son los que usted necesita, con esto es que usted va a ir y va a enfrentar, y con esto es que usted va a tener la victoria. Entonces, hermano, no se trata de tener más, no se trata de lo que yo creo. Tal vez yo pudiera llegar a pensar y decir, es que yo necesito más, es que esto no es suficiente. Mi hermano, pero para Dios es suficiente. Para Dios, y cuando usted está en Dios, hermano, eso poquito que usted tiene, hermano, Dios se encarga de bendecirlo, Dios se encarga de multiplicarlo. Incluso Dios se encarga de hacer que encuentres deleite en lo poco que tengas. Alabanzas al Señor. Contrario del otro que puede que tenga abundancia, pero que su pan es amargo. Escúcheme eso, puede que tenga abundancia, puede que lo tenga todo, puede que, hermano, que pueda escoger y decir, este plato no, mejor este, o no, este tal vez no, más bien tráigame del otro, o sabe que mejor tráigame de cada plato, tráigame un poquito.
pero sabe que si no tiene a Dios, que es la fuente de agua viva, ese plato va a ser amargo. En ese plato, no, hermano, no va a hallar deleite, no se va a poder regocijar. Entonces, ahí es donde yo debo de entender por qué Dios, Él está diciendo, ustedes me dejan a mí que soy una fuente de agua viva. Y yo no sé cuántos en esta mañana de los que están conectados y de los que van a escuchar este devocional se han desconectado de la fuente. Yo no sé cuántos están desconectados de la fuente. No sé cuántos han dejado al Señor, pero ha sido un error. Escúchame bien esta mañana. Mírame, por favor. Déjame mirarte a los ojos esta mañana. Has cometido un error. Es un error el que hayas dejado a Dios. Es un error el que hayas renunciado a Dios. Preferiblemente hubieras renunciado a todo. Escúchame bien, preferiblemente el haber renunciado a todo. Hermano, pero es que si yo no dejaba a Dios, entonces mi trabajo, hay personas, usted no me lo va a creer, pero hay personas que han dejado a Dios por un trabajo. Sí, señor, porque en el trabajo le dijeron, pero usted, aquí las condiciones son estas. Ustedes, si quiere el trabajo, tiene que hacer esto o aquello, y si no, entonces usted queda descalificado, descalificada. Y hermano, y hay personas que le dijeron a Dios, Señor, ahí usted sabe, yo lo amo mucho, yo sí quería, Señor, la verdad, yo sí quería andar contigo, yo sí quería, me hubiera gustado, qué rico haber vivido toda la vida contigo, Señor, pero aquí está mi carta de despido, porque el trabajo, yo no puedo, es que es mi trabajo, es que es mi comida, es que es mi familia, es que usted sabe que tengo unos bebés, entonces, Señor, vea, tengo que renunciar a ti. El otro vino, dicen, ¿cómo es que el otro mechudo vino y le dijo, sabe que usted es muy bonita, usted me gusta mucho. Y la otra, ay, entonces toda desesperadita, ya digo, sí, que usted me gusta mucho. Pero a mí eso del evangelio no me gusta, así que si usted quiere salir conmigo, usted tiene que dejar el evangelio, usted tiene que, apártese de eso y entonces, y me va a poder tener a mí. Y dijo el otro, costal de huesos ahí. Pero ese costal de huesos se cree que es más importante que Dios. Claro, el verdadero creyente, el creyente que está bien ubicado, le dice, no, usted está muy lejos de la realidad. ¿Usted quién le dijo? ¿Usted cómo se le ocurre llegar a pensar de que yo lo voy a preferir a usted por encima de Dios? ¿Cómo se le ocurre? Y hay gente que, no, yo me conseguiré otro mechudo. O el otro digo, me conseguiré otra mechuda. Pero dejar a Dios, no. Pero sabe que hay personas que sí. Pero no, es que, hermano Jairo, yo quería buscar de Dios, pero mi esposo, es que él me dijo que él no le gustaba el evangelio. Y me puso a escoger, y qué difícil, hermano, qué difícil. Porque me puso a escoger entre el evangelio, entre Dios y él. Y hermano, yo tuve que elegir y yo no podía, hermano. ¿Yo qué hago? Yo sin ese hombre, ¿qué hago? Más bien diga, yo sin Dios, ¿qué hago? Hermano, yo no le digo todo lo que a veces a mí me ocurre acá, pero es como si me pusieran acá un plato de comida bien delicioso, pescado bien preparado y la cosa más rica, lo más rico que usted pueda imaginarse. Y me colocaran acá, déjeme por favor, haga de cuenta que hoy es sábado, y me colocaran acá un plato con gusanos ahí, un plato ahí con unos animales bien horribles y todo, y me pusieran a mí a escoger, y entonces, y que yo le diga, ay hermano, yo no sé qué escoger, es que yo miro acá este pescadito hasta con su aguacate y con, bueno, sus papitas y todo bien rico. Pero es que, ay, yo miro esos gusanos y es que esos gusanos me atraen. Hermano, ¿usted quién le dijo? ¿Quién va a hacer eso? El ser humano hace eso. El ser humano hace eso. Porque se atreve a dejar a Dios. Escúcheme eso. Se atreve a dejar a Dios por cosas materiales, por otro, por acá. E incluso, hermano, vea, a mí no me extraña. Escúcheme bien, se lo digo muy seguro.
no me extraña que haya alguien en este devocional que en algún momento en su vida pasada tomaron una decisión así, una decisión loca, y dejaron a Dios, tal vez por alguien por allá que le dijo, no, es que si usted quiere tener algo conmigo, olvídese de la iglesia. Y hubo personas que lo hicieron. Pero ¿saben? Que muchos testificarían, algunos no lo hacen por pena, pero muchos tendrían que testificar que por ese o que por esa por la cual dejaron al Señor, luego ese o esa salió y se fue con otro y los dejó a ellos. Hermano, y no se extrañe porque esa es la realidad. Usted invierte allá, usted lo deja todo por el mundo, por las cosas materiales, y a lo último el mundo lo traiciona a usted. Y entonces le cierro con algo. Esos días me contaban y me decían de alguien que tenía una novia bonita o una mujer bonita. Y entonces, pero ella quería verse más bonita. Y entonces el hombre, eso es real, conozco la persona y todo. Y entonces el hombre fue e invirtió. Y entonces ella le dijo, ay, mi amor, es que tal cosa de mi cuerpo no me gusta, entonces quisiera operarme y arreglarme. Oiga, y el hombre fue y se endeudó. Escúcheme eso. Fue y se endeudó. Claro, usted es el amor de mi vida. Yo a usted no le niego nada. Y entonces eso fue y la arregló, hizo que la desarmaran y volvieran y se la armaran mejor de lo que la tenía. Y hermano, y cuando ya estaba más endeudado que quién sabe quién, habiéndola arreglado, pues ella salió y se fue con otro. Porque ella ya se quedó mirando y yo estoy como muy bonita para este hombre. Entonces, y de verdad, y salió y se fue. Y hermano, ¿y cómo le cobran? A ver, ¿cómo le cobra? A ver, devuelvan, paguen, ¿cómo? Oiga, y lo dejó fue endeudado a él. Eso le pasa al ser humano, que deja a Dios por las cosas terrenales, por las cosas materiales. Entonces cambió a Dios, me dejaron a mi fuente de agua viva y luego terminaron con cisternas rotas que no les sirvieron fue para nada, que los dejaron cansados, fatigados, arruinados, cuando el futuro de ellos había podido ser diferente. Gracias a Dios, muchos abrieron los ojos, como yo quisiera que alguien esta mañana, que tal vez está a punto de alejarse de Dios, está a punto, tal vez, hermano Jairo, es que hoy dije, este va a ser mi último devocional. Ojalá alguien que esté en una situación de esas, esta mañana pueda abrir los ojos y decir, yo no puedo ser tan torpe de dejar a Dios por cosas que no valen la pena.